Y finalmente ayer la CGT renovó sus autoridades, aunque la palabra renovación no sé si encaja exactamente con lo que pasó ayer, porque las caras son prácticamente las de siempre, al menos los que están sentados en la segunda fila. La primera fila quedó integrada por un nombre que ya venía, que es Octavio Argüello, que responde a Hugo Moyano, que va a seguir en el triunvirato. Él había asumido el año pasado en reemplazo de Pablo Moyano, precisamente para quitar del medio a un intransigente, que era el que siempre quería ir para adelante. Bueno, esta CGT no quiere ir tan para adelante y no solamente apareció Argüello, que del lado de los duros de Moyano es un dialoguista, sino que también sumaron a otros dos dialoguistas con muy poco peso personal, como son Jorge Sola, del Sindicato de Seguros, y Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. Jorge Sola representando a los gordos, a los grandes gremios de servicios, y Jerónimo a los llamados independientes, donde está la UOCRA, UPCN, el sindicato de AISA, ¿no? Y lo cierto es que, decía, son dos dialoguistas cuyo peso depende de los sindicatos que lo acompañan, pero no son dirigentes que tengan peso por sí solos. Así que es una conducción con poder delegado. Delegada, exactamente, es eso. Hay unos datos muy llamativos de lo que fue la elección. Ustedes se imaginan cómo nos pasó a nosotros, una boleta, vos llegás, bueno, hay opciones. Claro. Hay una urna, la cruz, o elegís, por ejemplo, todavía como si fuese una vieja boleta partidaria. Bueno, yo elijo esta y con los candidatos que yo elijo y los pongo en la urna. No, hay una cosa muy llamativa. Cuando ayer los delegados, que no fueron todos los que se esperaban, 1830 de los 2130, fueron a votar, había una lista, la única, celeste y blanca, porque no tenía candidatos. O sea, claro, ponían en la urna... No llegaron a imprimirlos porque hasta ayer no sabían quiénes. Claro, porque mientras estaban votando todavía se estaba decidiendo quiénes eran. Claro. O sea, se votó una lista única que no tenía candidatos y cuyos candidatos fueron decididos después de que los votos estaban en las urnas. Así de transparente es el método electoral de la CGT. Y después, claro, cuando uno piensa... ¿Por qué el desprestigio de los dirigentes sindicales? Y bueno, porque no hay renovación, porque los métodos de elección no son para nada transparentes y porque van a destiempo del resto de la sociedad, de lo que vos mencionabas al principio. Una de las primeras discusiones que se dio en el Congreso fue el sector de las mujeres que decían, no vinimos a servir café. Exacto. De hecho hubo cánticos y todo. Claro, venimos acá a ocupar espacios de representación y cuando ves las imágenes que estamos compartiendo, los que quedaron arriba del escenario, todos varones, como para que no quede duda sobre cuál es el lugar de la mujer que dentro del sindicalismo se las dejan. De hecho, las dos que estaban totalmente apartadas porque dentro de los 50 cargos a repartir y alguna mujer quedó. Claro, pero cuando veías todo, cuando ves ese escenario, bueno, impactante. Lo cierto es que hubo sí bastante discusión interna, hubo varias amenazas de ruptura formal. Lo cierto es que no terminó habiendo ruptura formal, sino sectores que, habiendo intentado colocar un solo secretario general, no un triunvirato, perdieron las votaciones, lo que decidieron fue desconocer o decir no apoyamos al triunvirato, pero nadie se fue adentro. Exactamente, nadie sacó definitivamente los pies del plato. Y por supuesto, tema central, la reforma laboral que se viene. ¿Cómo van a negociar? ¿Van a negociar? ¿Van a oponerse de entrada? Bueno, vamos a escuchar a Jorge Sola, uno de los integrantes del nuevo triunvirato, dialoguista, recontra dialoguista, por eso también lo eligieron, que da algún indicio de lo que se esperan de una negociación que sí van a dar con el gobierno nacional. Creemos que el ámbito de modernización son los convenios colectivos. No hay una ley que pueda atravesar a todas las actividades del mismo modo y por lo tanto quienes más saben de esto son los empleadores y los trabajadores. El presidente se mostró dialoguista después de las elecciones. Si eso lo sigue repitiendo en otros ámbitos, nosotros, como siempre, esos espacios no los vamos a rechazar. No vamos a rechazar ese espacio, ni vamos a rechazar el espacio de estar en la calle si siguen adelante sin escucharnos. Bueno, no es que no van a negociar, sino que precisamente que no sigan adelante sin escucharnos. Y la estrategia que ya están pensando es aprovechar el contexto del Consejo de Mayo
para dialogar en forma directa con el gobierno y con los gobernadores. Si hay una presencia que está en todo el país, es el sindicalismo. Entonces, tienen un poder de fuego no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, a nivel municipal. Es decir, tienen muchas herramientas como para negociar con los actores principales que tienen que dar esta discusión, ¿no? Claro, y cómo cambió el mapa de interlocutores, los gobernadores con un peso que no tuvieron en otras épocas de la política argentina, hoy concentran el poder porque, bueno, tendrá que resolverse en el Congreso y son los gobernadores también con quien negocia el gobierno para que sus representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, bueno, termine aprobando esto. Se verá cuál de los dos tiene más llegada. La CGT llega a esta negociación, hay que marcarlo debilitada, realmente debilitada, y ayer lo que se vio en la elección de sus autoridades es un reflejo más de esa situación de poder licuado. Absolutamente, y se notó mucho en quienes decidieron apartarse de la conducción de la CGT, que mandaron a segundas e incluso terceras líneas para que ocupen algunos lugares, especialmente son los sindicatos más duros, más ligados al kirchnerismo, como la bancaria de Palazzo, la UOM y también es Mata de Peñanelli, que son los sectores que vienen con agendas mucho más combativas. Bueno, decidieron no integrar digamos, la mesa directiva, no es que se fueron, con lo cual uno se imagina que si la CGT retasea avanzar con una agenda de medidas de fuerza, bueno, va a haber por fuera algunos que presionen, pero no como una cuestión unificada, y eso es que la CGT decide también bajar bastante el tono de la confrontación, ¿no? Bueno, hay que ver si los que quedan por fuera son los que terminan tironeando a la CGT hacia el conflicto, ¿no? Claro, hay que marcar que aquellos que tienen posiciones más duras tienen los sindicatos fuertes, de bancarios, por ejemplo, fuerte, la automotriz de Peñanelli también es muy fuerte, pero hay que marcar que son dos casos. Uno que se modernizó ya per se, la automotriz tiene regímenes y negocia en situaciones muy puntuales con empresas. Hay una flexibilidad ahí, más allá del discurso y la retórica, hay una flexibilidad que ya viene de hace varios años a la hora de negociar con las empresas. Y también, lo marcábamos ayer, el sindicato bancario, bueno, tiene reglas y una estabilidad de la actividad que no es lo que pasa en otros rubros, claro, que están completamente atravesados por los cambios más allá del contexto económico que precariza el trabajo y deja cada vez más trabajadores informales, sino por el impacto de las tecnologías y las nuevas formas de producir. El bancario y bueno, y ya marcamos la flexibilidad que tiene, de hecho, ya el de automotriz. Bueno, son dos casos muy particulares donde se pueden dar el lujo, si se quieren, por decirlo de alguna manera, de ser más combativos. Y de hecho hay un sector que también se quedó afuera, no rompió definitivamente, pero no integra y no reconoce a la CGT, es precisamente el sector de los colectiveros, la UTA de Roberto Fernández, que de hecho rechazaba abiertamente la posibilidad de que Jerónimo, el representante del sindicato de vidrio, ingrese al triunvirato, porque en su momento apoyó, ¿se acuerdan?, la intervención moyanista en la UTA. De hecho, lo acusan de ser un representante pro patronal, y ahí Roberto Fernández se quedó afuera, como también lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan?, tironeando con el tema del paro general. Sí. Bueno, los colectiveros que no acompañaron y ahora no van a acompañar al triunvirato, es decir, que también la CGT pierde una herramienta de presión que es muy importante en el momento de hacer una medida de fuerza, que es precisamente un eventual paro de colectiveros. Ahí sí, ellos se quedan afuera, sí, por lo tanto es una muy buena noticia para el gobierno. Claro, la clave de cualquier paro general, cuesta mucho imaginar de todas formas, y por eso la presión del gobierno para sacar rápido la reforma laboral, cuesta mucho imaginar un paro general en estos meses. Digamos, ha pasado el año pasado, ha pasado que el año pasado, a muy poco de andar, el gobierno, la CGT avanzó con sí, 23 de enero. Por eso, ha pasado. Cuesta hoy, con la reválida que significó las elecciones el 26 de octubre y la situación propia de la CGT, cuesta más imaginarlo. Pero puede pasar. Claro, absolutamente, sí, claro. Escuchemos a Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, sobre la decisión que tomaron. No apoyan al triunvirato, pero tampoco rompen.
La UTA nunca se va a la CGT. Por ahí nos compartimos lo que hoy van a hacer el nuevo secretariado. Bueno, la UTA no necesita un lugar. Si vamos a un cambio, que es lo que queremos todos, bueno, listo, cambiemos con un secretario como corresponde, ¿no es cierto? Una CGT digna, de todo esto. Yo no digo, porque con tres fracasamos. Bueno, hasta ahí entonces este nuevo escenario para la CGT, que tiene que entonces ahora entrar de lleno en la discusión de la reforma laboral.